En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos estudiando la historia del modernismo. Conocimos la genealogía del Concilio Vaticano II, así como su desarrollo. En este capítulo comenzamos a ver sus consecuencias. En esta ocasión, Pablo VI, el Papa que comenzó la aplicación del Concilio Vaticano II. Hace más de un siglo que los carbonarios, la masonería italiana, habían proyectado destruir al papado. Comillas. El trabajo que vamos a emprender no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar varios años, acaso un siglo. Pero en nuestras filas el soldado muere y la lucha continúa. Lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Y ese pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos, estará más o menos imbuido de los principios humanitarios que empezaremos a poner en circulación. ¿Queréis establecer el reino de los elegidos sobre el trono de la prostituta de Babilonia? Que el clero camine bajo vuestro estandarte, creyendo siempre que camina bajo la bandera de las llaves apostólicas. Tended vuestras redes en el fondo de las sacristías, de los seminarios, de los conventos. Habréis predicado una revolución de tiara y capa pluvial, caminando con la cruz y el estandarte, una revolución que no necesitará más que ser ligeramente estimulada para prender fuego en todos los extremos de la tierra. A falta de un revolucionario de tiara y capa pluvial, se ha comparado a Pablo VI con Moisés guiando al pueblo elegido fuera de Egipto hacia la tierra desconocida de la promesa. También se lo ha presentado a menudo como un Hamlet que terminó en el trono de Pedro. Este temperamento indeciso provenía quizá de una falta de formación intelectual sólida, ya que Giovanni Battista Montini
nacido en 1897 y muerto en 1978, no había seguido seminario alguno, realidad aún más lamentable por el hecho de que su padre, hombre influyente, publicaba una revista de tono libertario. De ahí provenían sus utopías juveniles de que se puede colaborar con la izquierda pero no con la derecha. Esas deficiencias no hacían más que acrecentarse por el predominio que en él tenía la imaginación sobre la realidad. Afirmaba Montini: «Estoy convencido de que uno solo de mis pensamientos, un pensamiento de mi propia alma, vale para mí más que cualquier otra cosa en el mundo». Su amigo Jean Guiton lo describe muy bien. Lo que se insinúa en él es el hombre moderno, y eso es lo extraordinario. Porque los papas, como guías y jefes de la humanidad, no tienen el cometido de parecerse a los hombres de su tiempo, sobre todo a ese hombre desconcertado que es el de nuestra época. Este papa no se contenta con pensar como nosotros, cosa fácil para una inteligencia, sino que siente, se angustia y sufre como nosotros. Pablo VI lleva en su naturaleza esa semejanza con el hombre de este tiempo, en su aspiración y aún en su tormento. Con semejante mentalidad, el liberal solo tenía una ambición: la unión de todos los pueblos y de todas las iglesias, ambición a la cual estaba dispuesto a sacrificar todo lo demás. Es él quien iba a fomentar discretamente el modernismo junto a Pío XII y luego al amparo de su protector Juan XXIII. Pero sobre todo, cuando fuera papa, debía emprender la aplicación sistemática de la iconoclasia conciliar. Los amigos de Pablo VI. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nada más esclarecedor que este dicho si se quiere comprender a este personaje doble e inquieto, que trabaja como sustituto en la Secretaría de Estado en tiempos de Pío XII. Gran admirador del modernismo, era el único sacerdote que se atrevía a frecuentar el salón del conde Gallarati Scotti, condenado 2 veces por el Santo Oficio. Se decía que era afecto a las filosofías de la acción, popularizadas entre nosotros por Lavertonnière, Blondel y Leroy. Ese amor por las extravagancias modernistas queda confirmado por su confidente, Jean Guiton. Comillas, 8 de septiembre de 1969. El Papa elogia al padre de Lubac, alaba su espíritu, la seguridad y amplitud de su documentación. Se sorprende de que algunos lo consideren anticuado. 28 de abril. El Papa me hace grandes elogios de los teólogos actuales. Cita a Manarange y a de Lubac, a quienes otorga la palma, a Congar y a Ranner, del que dice que es demasiado confuso, y al cardenal Journet, que le parece un poco escolástico. Ampara a Blondel bajo su protección. Comillas, vuestra teología sobre la filosofía del espíritu cristiano se corrobora como un monumento de elevada y benéfica apologética. ¿Cómo no le habría sido agradable vuestro filial homenaje a su santidad? Así pues, vuestras especulaciones filosóficas, respetuosas de la trascendencia del dato revelado, no dejan de dar fruto cuando se aplican al conjunto de los misterios de la fe. En el nombre de Pío XII, Montini aprobaba la obra de Blondel, que el mismo Papa iba a condenar poco después en Humani Generis.
Si el sustituto fue alejado de la curia en los últimos años del pontificado de Pacelli, se debía a una cierta independencia de juicio y a la tardanza de Montini en comunicar al Papa ciertos hechos, con la esperanza de que, mientras tanto, las cosas se calmarían un poco. También se debía a que había establecido contactos con Stalin, contra las directivas expresas del Papa durante la Segunda Guerra Mundial. En 1954, por un informe secreto del arzobispo de Riga, prisionero de los soviéticos, Pío XII fue informado de que en su nombre había habido contactos con los perseguidores por parte de una elevada personalidad de la Secretaría de Estado. Su amargura fue tan honda que se resintió su salud y se resignó de ahí en adelante a dirigir solo la marcha de los asuntos exteriores del Vaticano. La traición se acentuó cuando apareció Humani Generis, donde Pío XII condenaba con vigor los errores modernistas del momento. Había ordenado que los obispos y superiores generales velaran con la mayor diligencia y muy grave cargo de conciencia a que no se sostuvieran las opiniones de esa índole en las escuelas o en las reuniones y conferencias. Ahora bien, Montini, a 2 pasos de ser papa, pretendía convencer a su amigo Jean Guiton que los errores condenados no eran más que, comillas, 2 modos de pensar que podían conducir a errores, pero que en sí mismos siguen siendo respetables. Además, hay 3 razones para que la encíclica no sea deformada. La primera, se la puedo confiar, es la voluntad expresa del Santo Padre. La segunda es el estado de ánimo del episcopado francés, tan amplio de espíritu, tan abierto a las corrientes contemporáneas. Llego a mi tercera razón. Será breve. Los franceses son inteligentes. De nuevo, Pío XII se enteró de la traición y tomó medidas disciplinarias contra Montini, al que alejó de Roma, nombrándolo arzobispo de Milán. Se negó a darle el capelo cardenalicio y nunca quiso recibirlo en audiencia. Mientras que de Lubac recibía las sanciones del Santo Oficio y veía denunciados sus libros, de Milán le llegaban palabras de adhesión y de aliento. Montini fue creado cardenal por su amigo Juan XXIII, quien le abrió así el camino al pontificado que Pío XII le había cerrado. Ya elegido papa, Montini pudo utilizar la autoridad suprema al servicio de las fuerzas modernistas. Más aún que Juan XXIII, abrió las puertas del concilio a los nuevos teólogos. Su número pasó de 201 en septiembre de 1962 a 480 a finales del concilio, gracias a la influencia discreta de Pablo VI, que les mostraba su aprobación, recibiéndolos en audiencias privadas, concelebrando con ellos y alabando su colaboración. Ejerció la misma influencia discreta sobre los padres conciliares, para que ratificaran la nueva teología condenada por Pío XII poco antes. El cardenal Danielu veía en Pablo VI a un papa liberal, esto es, no tanto un papa indeciso y sin convicción, sino al revés, un papa empeñado en defender las ideas liberales. Pablo VI sabía lo que quería y usaba de discreción para desviar las reacciones previsibles de los recalcitrantes,
como lo atestigua Bugnini. En realidad, con una firmeza metódica y tenaz, que desmiente una leyenda igual de tenaz, guiaba la barca con la proa dirigida imperturbablemente hacia el modernismo ecuménico. Fue así como doblegó al padre Charles Boyer, rector de la Gregoriana, para rehabilitar tanto a Teilhard de Chardin como a de Lubac, forzándolo a invitar a este último a un congreso tomista. Con esta misma firmeza, el Papa doblegó toda la resistencia de los exegetas, volviendo a admitir a algunos profesores del Instituto Bíblico, guarida modernista, bajo la protección del nefasto cardenal Tisserand. Servic y Lionnet, expulsados por el Santo Oficio en 1961, recuperaron triunfalmente su cátedra de Sagrada Escritura en Roma, gracias a Pablo VI, a pesar de que no se habían retractado de ninguno de sus errores. La negación de la profecía mesiánica de Isaías capítulo 7, versículo 14, comillas, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz». Por otra parte, la negativa a entender Romanos capítulo 5, versículo 12, en el sentido del pecado original, como lo definió el Concilio de Trento, y también la negación del primado de Pedro en Mateo, capítulo 16, versículos 17 al 19. Congar tenía razón en decir de Pablo VI que hablaba a la derecha y obraba a la izquierda. También llenaba la comisión bíblica de nuevos miembros ilustrados para introducir la Formgeschichte de Bultmann. El Papa juzgaba con el mismo prejuicio modernista a las desviaciones teológicas de Hans Küng, que había militado de su lado durante el concilio. De hecho, su condena fue una de las más benignas, pues le permitía seguir enseñando. Küng quería que el cristiano fuera a la vez católico y protestante, o sea, universal y crítico. Para ello, además de la negación de la divinidad de Jesucristo, exigía cambiar el estilo del liderazgo, el modo de elección del Papa y de los obispos, el celibato obligatorio, la participación del laicado, la ordenación de las mujeres, la libertad de conciencia moral, incluso en materia de anticoncepción. En cambio, cuando Monseñor Lefebvre decidió formar a sus seminaristas de Econ en la tradición católica, recibió la suspensión ad divinis y la orden de disolver su fraternidad y su seminario en 30 días. Solo porque era antimodernista, Pablo VI, muy clemente con todos los que estuvieran en la izquierda, resucita la Inquisición y las condenaciones para los integristas. Es cierto que no hay mayor sectario que un liberal. Después de su protector Juan XXIII, Pablo VI fue el promotor más ardiente de la causa ecuménica. Flanqueado por los cardenales Bea, Frings y Lienard, creía que su deber era abrir un camino nuevo para universalizar la Iglesia, para hacerla aceptable al mundo moderno tal como es, con su falsa filosofía, sus falsos principios sociales y sus falsas religiones. Pareciera que todos esos hombres tienen temor a toda superioridad y a todo exclusivismo. Tienen miedo de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, porque eso sería oponerse al mundo. Su falsa humildad los lleva a rechazar todo lo que constituye el orgullo de los católicos, el hecho de pertenecer a la verdadera religión, a la única religión sobre la tierra que defiende las leyes del Decálogo, la única que defiende sus principios de manera racional y lógica, la única que satisface a la conciencia humana por su santidad y caridad. No, todo eso debe desaparecer.
el espejismo de la unión de la humanidad, la fe en el hombre tal como es, creyente o no, obnubilará al jefe espiritual de la humanidad al punto de sacrificarle su papel de vicario de Cristo. Abandonará el primado de la verdad y el primado del Papa. De esa forma puede desdeñar también el primado de Jesucristo y de la Iglesia. Abandono del primado de la fe. El mayor abandono es, sin lugar a dudas, el del primado de la verdad y de las verdades de fe. La abdicación de la autoridad fue patente con el catecismo holandés, al que sería mejor llamarlo catecismo de las herejías, negador de los ángeles, del sacerdocio, de la encarnación y de la presencia real. Roma dejaba que ese catecismo circulara por el mundo con la única condición de que añadiera en apéndice el decreto de condenación romana. Esa grave renuncia al deber de proteger la fe iba a presentarse de nuevo con motivo de la publicación del Catecismo de los Obispos franceses, llamado Piedras Vivas, publicado subrepticiamente antes de recibir la aprobación romana. Después de haber hablado con la miseria de la nueva catequesis y de la degradación con respecto a ese catecismo infectado de herejías, lo cual desencadenó una indignación episcopal, el cardenal Ratzinger retiró su crítica de inmediato, dando a entender que tan solo quería hablar de la situación global de la catequesis y no desaprobar el trabajo catequético en Francia. Los obispos franceses pudieron entonces cantar victoria. En realidad, mucho antes de infiltrar la catequesis, la enseñanza revolucionaria ya había socavado las universidades y los seminarios. El cardenal de Courtrai confiesa que hacia los años 1950 a 1960, la escucha y el diálogo eran moneda corriente en la Iglesia y particularmente en los seminarios de Francia. Los profesores de las universidades también se vieron atrapados de lleno en la tempestad de las técnicas e ideologías, incluida la de la laicización. Se practicaba sobre todo la dinámica de grupo y el aprendizaje de los sistemas modernos de información, que iban desde la expresión libre hasta las técnicas de programación. En pocas palabras, el lavado de cerebro funcionaba a las mil maravillas, más aún cuando Teilhard era el autor más leído, tanto en los seminarios como en las logias. ¿Cómo sorprenderse luego de que los clérigos y profesores hayan perdido la referencia de las referencias, que es la fe católica? Por si acaso no bastara el sabotaje de las instituciones y de la enseñanza, los modernistas atacaron la Sagrada Biblia y quisieron poner en manos de los creyentes una Biblia conforme a sus fantasías, tantas veces condenada. Esa es la razón de la nueva Biblia llamada ecuménica. ¿Qué es una Biblia ecuménica sino una traducción fraudulenta con notas infestadas de indiferentismo? No es difícil imaginar la parcialidad y las cosas pasadas por alto en los pasajes demasiado católicos. También la palabra de Dios debe doblegarse a las exigencias de los hermanos separados. Dios y su palabra molestan. Las publicaciones de este tipo podían multiplicarse y negar las doctrinas de la Iglesia con total impunidad,
pues el Papa suprimió el índice en 1965 y paralizó el Santo Oficio, siguiendo al pie de la letra la agenda modernista que exigía la disolución de la autoridad. Reforma de las congregaciones romanas, sobre todo las del Santo Oficio y del índice. Basta ya de condenaciones y de procesos judiciales. El hombre moderno es responsable y lo bastante maduro para juzgar por sí mismo. En adelante, el Papa se niega a condenar nada de nada, y los fieles han de seguir el camino de la Iglesia plenamente y por amor, bastando con que se les muestre el contenido de la fe y la naturaleza de la moral. Del mismo modo, el Santo Oficio, transformado a partir de entonces en Congregación para la Doctrina de la Fe, se ve legalmente paralizado para condenar los casos de notoria herejía, pues el procedimiento inquisitorial secreto queda prohibido. La congregación debe utilizar el procedimiento judicial ordinario, lo que impide prácticamente toda decisión final, más aún cuando los incriminados cuentan con protectores poderosos. Esta es la razón de que, después de 1968, se hayan pronunciado tan pocas condenaciones contra las obras de herejes que pululan impunemente. Tal es el caso de Hans Küng, apoyado por obispos suizos y alemanes. Tal es el caso del padre Léon Xavier Dufoy, profesor de exégesis en Fourvière, que negaba la resurrección de Cristo y fue protegido por sus colegas jesuitas. En virtud de esto, la actividad pontificia se ve reducida a la mitad, pues su finalidad no es sólo propagar el depósito revelado, sino también defenderlo contra los ataques enemigos. Ahora bien, ¿de qué vale un ejército cuando el enemigo sabe que carece totalmente de medios de defensa? Vamos a una pausa y volvemos con este capítulo de En Defensa de la Tradición, dedicado a estudiar a la persona y la obra del Papa Pablo VI. En Defensa de la Tradición.